Vamos a tratar de ver la otra idea que veíamos en cálculo, que era la diferenciabilidad. Si recordamos, en funciones de una variable, de manera geométrica, lo que queríamos conseguir con la derivada era ver si la gráfica de una función y igual a f de x, bueno, de una función f de x, queríamos saber si alrededor de un punto, digamos un punto x, de un punto x igual a A, queríamos saber si alrededor de ese punto la gráfica de la función se parecía a la gráfica de una recta, pero en puntos bien próximos a A. O sea que si hay una recta que mejor se acomoda a la curva, o sea, si hay una recta tangente. Entonces puede mostrar que si la gráfica tiene una recta tangente en un punto, en el punto AF de A, y esa recta no es vertical, entonces la derivada existe, y la derivada se calcula como límite a esta razón. Eh, es lo que la función varía al mover el punto x hasta el punto x más h, la variación en la imagen sobre la variación en x. ¿No? Y, entonces, y para eso tenemos varias notaciones. Una notación usual es la notación prima. Otra notación es la notación de Leibniz, que es esta, derivada de la función f con respecto de x. Y así tenemos otras notaciones posibles. ¿Ok? Entonces, si este límite existe, entonces en ese punto o alrededor del punto a f de A, la gráfica de la función, para puntos bien cercanos, la gráfica se parece a la gráfica de una recta. Porque hay una recta que mejor se acomoda a la curva. ¿Qué mide la derivada? La derivada mide la variación de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Eso. Entonces aquí lo que se está midiendo es cómo más o menos va, o sea, si muevo el punto A hasta el punto A más H, ¿cómo más o menos va a variar la imagen? O sea, ¿cuánto más o menos va a ser la variación entre f de A y el correspondiente a A más H, o sea, este punto? ¿Cómo más o menos va a ser f de A más H? Cuando H es bien pequeñito. Se puede ver que cuando H es muy pequeñito, o sea, próximo de cero, el valor de f más H, si es que la derivada existe, es próximo al valor de f de A más la derivada de la función en A por x menos, bueno, por h, no por x, por h. No, porque recuerden que lo que da la derivada es el límite de h tiende a cero de la función f en A más h menos f de A dividido entre h. Entonces, para h bien pequeñito, eso de aquí es próximo a la derivada y de ahí se obtiene esta relación. Entonces, la derivada también se usa para tener una aproximación de la función con una función lineal, porque esto de aquí es una función lineal, algo fácil de calcular. Entonces, lo mismo se va a querer en funciones de más de una variable. O sea, si tuviese, por ejemplo, una función de dos variables, me gustaría saber si hay una función lineal que se parece bastante a la función para valores, para variaciones pequeñitas del punto. O sea, eso quiero saber. Si tengo, supongamos que tengo una función de dos variables. Tengo el punto AB. Si varía un poquito el punto AB, digamos al punto o sea que varío la primera componente con un valor H y la segunda componente con un valor K. Entonces, ¿cómo habrá variado el valor en este nuevo punto
con respecto al valor en AB, cuando h y k son bien pequeñitos. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo variará esto cuando h y k son bien pequeñitos? Entonces, como respuesta a esto nos va a dar la derivada. Vamos a obtener que si la función, digamos, es bien comportada, vamos a obtener que esto es igual a un número multiplicado por h, más un número multiplicado por k, más algunas cosas bien pequeñitas. Entonces podemos aquí poner en vez de igual, que eso de ahí va a ser aproximadamente igual a eso. ¿Ok? Y esto de aquí es medio que fácil de ser calculado, si es que calculamos esos números, y si existen esos números aquí en los círculos. O sea, de ahí vamos a poder tener una aproximación lineal de esto. Entonces, esto de aquí va a poder ser aproximado como f en AB más ese número de aquí por h más ese número que aún no hemos dicho que va a ser por k. Entonces, ese es nuestro objetivo, saber cómo tiene que ser la función para que se pueda escribir de esa manera. Para algunos números aquí, reemplazando en vez de los círculos. Bueno, que dependen del punto A, B. Ahora, aquí H y K pueden valer lo que sea. Entonces, podemos variar el punto A en cualquier dirección. Si tengo aquí el punto A, B, pero en el punto A, B, lo puedo mover poquito, una distancia pequeña, en cualquier dirección. Entonces, me gustaría saber cómo va a variar la función en cualquier dirección. Bueno, entonces, para empezar, lo que podemos hacer es ver qué pasa con la función si solamente variamos el punto A, B en dirección X. ¿Ok? Si solamente hago variar el punto por aquí y Y no varía. Entonces, por ejemplo, un punto por aquí cercano va a ser de la forma A más H, porque solamente el valor de X está variando y el valor de B se está manteniendo constante. Y me gustaría saber cómo varía la función al variar el punto AB hasta este otro punto, con respecto a lo que ha variado el punto, la distancia que ha variado el punto, la distancia dirigida, que es el valor de h. Me gustaría saber cómo es este número cuando h es bien pequeñito. O sea, ¿qué vale esto? Entonces, queremos saber eso. Cuando hacemos variar solamente la variable x, o bueno, la primera componente y la segunda componente lo mantenemos fijo, a este número de aquí, si es que existe, se lo llama la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x, o a la primera variable. Esto en el punto AB sería, ¿no? Esto está evaluado en el punto AB. Entonces, de manera general, la derivada parcial de f con respecto de x se define como el límite de h tiende a 0 de lo que la función varía al variar solamente la variable x y mantener constante la variable y con respecto a la variación del punto, o sea, h, la variación dirigida, ¿no? Bueno, entonces esto me da la razón de cambio de la función al solamente variar el punto sobre esta recta, sobre la recta, aquí sería la recta y igual a b, o sea, mantener y constante y solamente variar x. De manera equivalente se define la derivada parcial de f con respecto de y. Eso de ahí es hacer variar solamente la segunda componente y mantener fija la primera componente y ver qué da esta razón. Si hubiese más variables, entonces, por ejemplo, si tuviésemos una función de 3 variables, entonces la derivada de f con respecto a la tercera variable sería variar solamente la tercera variable, mantener fijas las primeras variables.
¿Ok? Entonces, así, de esa manera se definen las derivadas parciales. Bueno, entonces vamos a ver primero cómo la función varía al solamente variar la primera variable y dejar fijada la segunda variable. Entonces, con eso sería una función que solamente depende de la primera variable, ¿ok? Donde mantenemos fija la segunda variable. La derivada de esa función es llamada la derivada parcial de f con respecto de x. Cuando solamente hacemos variar la variable x y mantenemos fija a y, a la segunda variable. Y si hubiese más variables, entonces dejar fijas todas las otras variables. Bueno, y esa derivada se la denota de varias maneras, como he escrito ahí, con ese símbolo, o también otra forma de denotar es de esa manera, f sub x, que significa derivada con respecto de x. Okay, más adelante vamos a ver otras notaciones. Entonces, la definición de la derivada parcial de f con respecto de x es este límite, o sea, donde la primera variable solamente está variando y la segunda se mantiene fijada. Y se calcula el límite de esa razón. Lo que varía la función con respecto a lo que el punto ha variado en la dirección del eje x solamente. De manera equivalente tenemos la definición de la derivada parcial con respecto de y. O sea, solo hacemos variar la segunda componente y la primera la fijamos. Ok, entonces aquí tenemos de manera general para un punto x, y cualquiera las definiciones de las derivadas parciales. Pero tenemos otras notaciones alternativas a esta notación que estamos usando ahí. Una otra notación es, por ejemplo, para denotar la derivada parcial de f con respecto de x como f sub 1, que significa derivar con respecto a la primera variable. Otra notación d sub 1 de f, que significa también derivar con respecto a la primera variable. Y así. O esa notación que es bastante útil, que es el equivalente a es la notación de Leibniz, que se lee derivar f con respecto de x, y se usa ese símbolo de ahí que parece un delta. No se usa un d normal, el d normal hace referencia a que la función que se está derivando solamente depende de una variable. Cuando una función depende de más de una variable, se usa ese tipo de d. Bueno, no es una d, es una como delta. Ok. Entonces, algunas notaciones para derivadas parciales. Ok. Podemos usar cualquiera de esas notaciones, f sub x para la derivada de f con respecto de x, o la notación de Leibniz, derivada de f con respecto de x, derivada de f de x y con respecto de x, o si z es igual a f de x y, entonces se puede escribir derivada de z con respecto de x, o f1, d1, d sub x, cualquiera de esas notaciones son válidas. Cuando derivamos con respecto de y, igual tenemos estas notaciones. Esto de aquí, derivada de f con respecto de y. Esto también. Y bueno, todas esas notaciones, la notación Leibniz. F sub 2, haciendo referencia a que se está integrando o derivando con respecto a la segunda variable. Bueno, aquí las derivadas parciales han sido definidas como un límite, ¿no? Pensando en la otra variable como constante. Pero nosotros sabemos que para calcular derivadas en cálculo 1, por ejemplo, no usábamos la definición para calcular su derivada, sino lo que usábamos eran propiedades de la derivada
y el conocimiento de las derivadas de ciertas funciones. Para calcular derivadas parciales es lo mismo, porque una derivada parcial es una derivada de una función, de una variable solamente, solo que hay que pensar en las otras variables como constantes. ¿No? Entonces, esa es nuestra regla para calcular derivadas parciales. O sea, para derivar una función con respecto de x, debemos de pensar en las otras variables como constantes y derivar como si fuera una función de una variable. Y cuando derivo, por ejemplo, la función con respecto a la variable y, pensamos esta vez en x como constante y solo vemos a la función como una función de la variable y lo derivamos con respecto a esa variable. Entonces veamos ejemplos. Bueno, aquí tengo esa función x al cubo más x cuadrado por y al cubo menos 2y al cuadrado. Bueno, entonces, si quisiera derivar con respecto de x, en un punto x y cualquiera, debo pensar en y como constante y pensar en esa función como una función de x nada más. Y, bueno, usar todas las reglas de derivada, por ejemplo, recordemos que si tengo una suma, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces aquí me va a dar la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado más la derivada de x al cuadrado por y al cubo. Recordemos que y al cubo aquí, al derivar con respecto de x, lo pensamos como constante. Entonces sería la derivada de una constante por x al cuadrado. Eso es la constante por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Menos la derivada de 2y al cuadrado con respecto de x. Pensamos en y como constante, así que 2y al cuadrado sería constante, la derivada de una constante es 0. Entonces aquí escribiendo esto de manera ordenada, digamos, me quedaría esto. Entonces esa es la derivada de la función f con respecto de x en el punto x y. Ahora aquí, si quisiera la derivada de f con respecto de y en un punto x y cualquiera, bueno, ahora pensamos, al derivar con respecto de y, pensamos en x como constante. Entonces tendría la derivada de x al cubo, como x lo pensamos como constante, la derivada de una constante, 0. Más la derivada de x al cuadrado por y al cubo. X al cuadrado es pensado como constante, entonces sería la constante por la derivada de y al cubo. La derivada de y al cubo es 3y cuadrado, con respecto de y, ¿no? Es nuestra variable. Menos la derivada de 2y cuadrado sería menos 2 por la derivada de 2 de y cuadrado, 2y. Y eso de aquí me da entonces 3x cuadrado por y al cuadrado. Menos 4y. Ya están nuestras derivadas parciales. Necesito calcular la derivada con respecto de x en el punto 2, 1. Entonces, eso es reemplazar en la fórmula para la derivada de f con respecto de x, x por 2 y y por 1. Entonces, la fórmula para la derivada de f con respecto de x es 3 veces x al cuadrado. En nuestro caso, el valor de x vale 2. X vale 2. Más 2 veces x por y al cubo. Aquí x vale 2 y y vale 1. Entonces la derivada es 12 más 4, 16.
También me piden hallar la derivada de f en el punto, con respecto de y en el punto 2, 1, hacer x igual a 1 y y igual a 2, en la fórmula de la derivada de f con respecto de y, que es 3 veces x al cuadrado, por el valor de y al cuadrado, menos 4 veces el valor de y. El valor de x es 2, el valor de y 1, y aquí el valor de y que vale 1, entonces aquí me daría 12 menos 4, 8. Entonces, esa es la derivada de f con respecto de y en el punto 2, 1. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre esto? Ingeniero, una consulta, ¿no está mal? ¿No tendría que ser en 3 por 1 al cuadrado? 3 por 1 al cuadrado. ¿En esta línea o en esta de abajo? En la de abajo, porque es y usted lo reemplaza como si fuera x. A ver, la fórmula dice 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado. Menos 4 por y. Y aquí vale 1. No, Si se fija arriba, dice 3y al cuadrado. Y ahí lo reemplazó por x en vez de y. No, es que en esa expresión lo estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, pero aquí esa expresión se puede escribir como 3x cuadrado por y al cuadrado. Sí, Está ¿no? bien, ingeniero. Sí, en esa expresión estoy reemplazando. Si fuera esa otra, sí lo podríamos. Bueno, entonces veamos más ejemplos para practicar esto. Bueno, aquí tenemos una función de dos variables, x y y, que es seno de x más de x sobre 1 más y. Necesitamos calcular la derivada de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de y. Entonces aquí va a ser útil recordar la regla de la cadena para derivadas de una función. Entonces aquí, regla de la cadena. Que dice lo siguiente, es decir, si quiero derivar con respecto a la variable t, digamos, una composición de dos funciones, entonces la regla de la cadena dice que hay que derivar la función de afuera, voy a poner de connotación prima, voy a mezclar connotaciones, la función de afuera evaluada en la función de adentro, y a eso lo multiplicamos por la derivada de la función de adentro. Esa es la regla de la cadena, cuando tengo composiciones. O sea, una composición es hacer una operación y de esa operación hacer otra. Entonces, la derivada de esa composición es la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro multiplicado por la derivada de la función de adentro. ¿Ok? Bueno, en este caso, para el ejemplo que tengo, que es f de x y igual a seno de x sobre 1 más y, entonces necesito calcular la derivada de f con respecto a la variable x. Bueno, cuando tengo un x, lo primero que se hace es la operación de adentro, que es hacer x sobre 1 más y. Y después de haber encontrado ese resultado, se calcula el seno, que es la función de afuera, entonces. Entonces, usando la regla de la cadena,
la derivada de f con respecto de x sería la derivada de la función de afuera. O sea, la derivada de seno, coseno. Eso evaluado en la función de adentro. A eso además hay que multiplicar la derivada de la función de adentro. O sea, la derivada de x sobre 1 más y. Al derivar con respecto de x, hay que pensar en y como constante. Así que 1 más y es constante. Entonces sería la derivada de una constante por x, ¿no? O sea, porque x sobre 1 más y se puede escribir como 1 sobre 1 más y por x. Eso de aquí sería constante por x, ¿no? Al pensar en y como constante. Entonces, la derivada de una constante por x es la constante, ¿no? Porque la derivada de x vale 1. Bueno, escribiendo eso de mejor manera, eso lo voy a cambiar de orden para que se vea mejor. Entonces, 1 sobre 1 más y del coseno de x dividido entre 1 más y. También necesito la derivada de f con respecto de y. Lo mismo, para un y dado, primero tengo que calcular la parte de adentro y después de eso calcular el seno. Entonces, por la regla de la cadena, primero hacemos la derivada de la función de afuera, que es seno. La derivada de seno vale coseno. Eso evaluado en la función de adentro. Esto multiplicado por la derivada de la función de adentro. Ahí tenemos un cociente. Puedo usar la regla del cociente o puedo hacer otra observación o verlo como otra composición. Usemos la regla del cociente. Sería la derivada del numerador con respecto de y. El numerador es x. Al derivar con respecto de y se piensa en x como constante, así que su derivada es 0. Entonces, eso por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de 1, 0, más la derivada de y con respecto de y, 1. Esto sobre el denominador al cuadrado, usando la regla del cociente. Bueno, y entonces, ¿qué nos da en esa parte? 0 por 1 más y da 0, me daría solamente menos x. Lo voy a poner adelante esa parte del segundo lado. Menos x sobre 1 más y al cuadrado. Al cuadrado. Eso multiplicado por el coseno de x dividido entre 1 más y. Y con eso concluimos. ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo? No, ¿se entiende? Ok. Bueno, veamos otro ejemplo. Y bueno, esa parte tienen que practicar. Bueno, aquí tengo una función de 3 variables, que es la función f de x y z, igual a e a la xy por el logaritmo de z. Me piden hallar las derivadas parciales con respecto a cada una de esas 3 variables. Recuerden que aquí, al derivar, por ejemplo, con respecto de x, pensamos en las otras 2 variables como constantes. Entonces, por ejemplo, cuando hago la derivada de f con respecto de x, pensamos en eso como constante y en y como constante. Entonces sería la constante por la exponencial de una constante por x. Cuando hago la derivada de eso es la constante por la derivada de e a la x por una constante. La derivada de e a una constante por x, bueno, ahí hay una composición, ¿no? Primero se hace la constante por x y después de haber calculado eso,
se calcula su exponencial. Entonces, la función de afuera, digamos, es calcular la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Eso evaluado en la anterior operación. La anterior operación era hacer x por y o y por x. Por la regla de la cadena, debo de multiplicar a esto por la derivada de la función anterior, o sea, de la función de adentro. La función de adentro era multiplicar por la constante y a x. La derivada de una constante por x es la constante. Entonces aquí me quedaría y. Bueno, aquí no hay necesidad de paréntesis, así que lo voy a quitar. Bueno, eso lo voy a escribir de manera, no sé, más cómoda, digamos. La derivada de f con respecto de y. Lo mismo, logaritmo de z y es constante, no hace nada. La derivada de... Pues tendría que hallar la derivada de e a la x por y. Hay que pensar en x como constante. Así que, de manera parecida a lo que hemos hallado ahí arriba, me va a dar esto la derivada. Aquí va a aparecer un x. Lo voy a poner aquí adelante de una vez. Pero ya sabíamos que algo así iba a pasar porque en la función principal, si cambio x por y, la expresión no cambia. Entonces sus derivadas parciales también deberían ser parecidas. O sea, la derivada de f con respecto de x, la derivada de f con respecto de y están relacionadas de manera que si cambio x por y en una, obtengo la otra. No por la simetría. La derivada de f con respecto de z. Pues pensamos en x y y como constante. Entonces, x por y es constante, pensado como constante. E a la x por y es pensado como constante. Entonces, aquí sería la constante por la derivada del logaritmo de z. La derivada del logaritmo de z, donde z es la variable, es 1 sobre z. Ok, esto lo escribí entonces mejor de esa manera. 1 sobre z, o más bien lo puedo escribir como e a la x por y sobre z. Y bueno, con eso hemos terminado de calcular esas derivadas parciales. Entonces, podemos tener funciones más difíciles, pero la regla es, al hallar la derivada parcial con respecto a una de las variables, pensar en el resto de variables como constantes y derivar como en cálculo 1, recordando todas las reglas de derivación. La regla de la cadena, la regla de la suma, el producto, del cociente y todas las demás reglas. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, entonces veamos, también nos va a ser útil saber, bueno, hablar de las derivadas parciales de orden superior. Bueno, entonces supongamos que tengo una función f de dos variables, por ejemplo. Puede ser de más variables, pero como ejemplo podemos tomar una función de dos variables. Puedo hallar sus derivadas parciales si es que existen, la derivada de f con respecto de x y también la derivada de f con respecto de y. Esas expresiones son funciones también de dos variables, ¿no? Dependen también de x y y. Entonces podemos hallar sus derivadas parciales. O sea, puedo hallar la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x. Puedo hallar la derivada de y con respecto de... Bueno, la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de x. Y lo mismo para la otra función.
A esas derivadas parciales se las llama segundas derivadas parciales. Eso de la función f. Algunas notaciones para las segundas derivadas parciales. Supongamos que z es igual a f de x y, pues tenemos las siguientes notaciones. La derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x suele ser notado como fxx, haciendo referencia a que se deriva primero con respecto de x y luego otra vez con respecto de x, o f11, que significaría derivar con respecto a la primera variable una vez y luego otra vez con respecto a la misma variable. O esa notación que es la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x, que se suele usar también esta notación, que significa segunda derivada de f con respecto de x dos veces. O esa notación que significa la segunda derivada de de z con respecto de x dos veces. Para la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de x, se usa esto, o bien esto también, fxy, que significa que primero se deriva con respecto de x, luego con respecto de y, o f12, que significa primero derivamos f con respecto a la primera variable y luego con respecto a la segunda variable, o esa notación, derivada de f con respecto de x primero y luego con respecto de y, que se puede escribir también de esa manera, segunda derivada de f primero con respecto de x y luego con respecto de y así. Para los otros casos tenemos definiciones parecidas o, bueno, notaciones parecidas. Bueno, veamos un ejemplo. Bueno, me dice, determine las segundas derivadas parciales de la función f de x y igual a x al cubo más x cuadrado por y cubo menos 2y cuadrado. Entonces, veamos. Bueno, si necesito las segundas derivadas parciales, las segundas derivadas parciales son las derivadas parciales de las primeras derivadas parciales. Pues para eso necesito primero las derivadas parciales. Pues veamos qué da la derivada de f con respecto de x. Voy a usar esta notación. Entonces, aquí pensamos en y como constante. Ah, bueno, esa función es la misma función que hemos usado en el ejemplo 1, me parece. Sí, entonces ya tengo sus derivadas parciales. 3x cuadrado, solamente lo voy a copiar. Bueno, igual, ahí lo podemos ver, 3x cuadrado, más 2x por y cubo. Es lo mismo. Arriba acá se equivoca. 2x por y cubo. No está bien. Pero he puesto x en la... sí he puesto. Okay. No sé por qué pensaba que no estaba bien. La derivada de f con respecto de y está ahí arriba y eso da 2x cuadrado. Perdón, 3x cuadrado por y al cuadrado. 3x cuadrado. Está bien, está bien. Menos 4y. Okay, ya tengo esas derivadas parciales. La segunda derivada de f con respecto de x dos veces, que se denota de esta manera, eso significa derivar con respecto de x la derivada de f con respecto de x. O sea, esa función derivarla ahora otra vez con respecto de x. La derivada de 3x al cuadrado vale
6x más la derivada de 2x por y al cubo, que es pensado como constante, sería la derivada de una constante por x. La derivada de una constante por x es la constante. Necesito hablar de la segunda derivada de f con respecto de x al principio y luego con respecto de y. Y eso significa derivar con respecto de y la función derivada de f con respecto de x. O sea, ahora esta función la tengo que derivar con respecto de y. La derivada de 3x al cuadrado con respecto de y, como es pensada como constante, vale 0. Más la derivada de una constante por y al cubo es 3 veces la constante por y al cuadrado. Esta derivada es simplemente 6xy al cuadrado. También necesito hallar la derivada segunda de f, primero con respecto de y luego con respecto de x. Es la derivada parcial con respecto de x de la primera derivada de f con respecto de y. La derivada de f con respecto de y está aquí. Ahora, derivando eso con respecto de x, sería aquí x al cuadrado por 3y al cuadrado. O sea, sería una constante por x al cuadrado. La derivada de una constante por x al cuadrado es 2 veces esa constante por x. Pues me quedaría esto. Menos la derivada de 4y. Como ya es pensado como constante, al derivar con respecto de x, entonces su derivada vale 0. Entonces esto de aquí solamente me daría 6xy al cuadrado. También necesito hallar la derivada de la segunda derivada de la función f, derivando con respecto de y 2 veces. Las 2 veces. Eso significa derivar con respecto de y la función derivada de f con respecto de y. Entonces derivo esto de nuevo ahora con respecto de y. Sería la derivada de una constante por y al cuadrado. La derivada de una constante por y al cuadrado es 2 veces la constante por y. Menos la derivada de una constante por y es la constante. Bueno, en este caso la derivada de 4y, 4. Bueno, ya están las derivadas parciales, se terminó ese ejercicio. Observemos lo siguiente. Que la segunda derivada de f, primero con respecto de x y luego con respecto de y, nos ha dado 6xy al cuadrado. Y es lo mismo que nos ha salido al hacer la segunda derivada de f con respecto de primero de y luego con respecto de x. Entonces aquí, al hallar las derivadas parciales con respecto a dos variables distintas, en distinto orden, nos ha dado el mismo resultado. ¿Será que esto siempre pasa? La respuesta es no, pero en muchos casos la respuesta es sí. O sea que si la función tiene como que buen comportamiento, bueno, más adelante vamos a decir qué significaría eso, las derivadas parciales cruzadas, que son esas derivadas, son iguales. Entonces veamos en qué casos eso se da. Tenemos este teorema llamado teorema de Clairaut. Que nos dice, supongamos que F es definida en un disco D, del interior de un círculo, que contiene al punto AB. Entonces, si la función está definida dentro de un círculo que contiene al punto AB,
Y tenemos que las derivadas cruzadas, o sea, la derivada de f con respecto de x y luego con respecto de y, y la derivada de f con respecto de y y luego con respecto de x, son continuas, ellas necesariamente son iguales. O sea, por ejemplo, en polinomios las derivadas parciales de los polinomios son polinomios. Y los polinomios son funciones continuas, porque están definidas en todos los reales. Entonces eso significa que en polinomios las derivadas cruzadas siempre son iguales. ¿Ok? Y bueno, lo mismo pasa en otro tipo de funciones donde tenemos derivadas parciales continuas, segundas derivadas parciales continuas. La igualdad también se da. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos piden calcular la derivada de la función f, primero con respecto de x, luego otra vez con respecto de x, luego con respecto de y luego con respecto de z, donde la función f de x y z es seno de 2x más y por z. Entonces calculamos eso. La derivada de f con respecto de x. Primero derivando con respecto de x, pensamos en y en z como constantes. Pues aquí tengo una composición, ¿no? Lo primero que se calcula es lo de adentro, esa expresión, y luego de eso se calcula el seno. Entonces, por la regla de la cadena, eso es la derivada de la función de adentro, de afuera, perdón, que es seno. La derivada de seno vale coseno. Esto evaluado en la función de adentro, multiplicado por la derivada de la función de adentro con respecto de x. La derivada de 2x, 2. Más la derivada de y por z, como y z son pensadas como constantes, su derivada vale 0. Entonces esto vale 2 veces coseno de 2x más y por z. Bueno, luego necesitamos derivar esto con respecto de x una vez más. Entonces la derivada de 2 coseno de 2x y por z. Entonces sería 2 veces la derivada de coseno de 2x más y por z, igual es una composición donde la función de afuera es hacer el coseno. La derivada del coseno es menos seno en la función de adentro, multiplicado por la derivada con respecto de x de la función de adentro. Eso da 2 más 0, como hemos visto. Esto de aquí da entonces menos 4 por el seno de 2x más y z. Era adentro esto. Bueno, entonces, derivando con respecto de x, ahora con respecto de y. Bueno, porque lo siguiente que necesito es derivar con respecto de y. Esta función, ¿no? Eso sería la constante que es menos 4 por la derivada de la función, bueno, aquí tengo una composición también, ¿no? La función de adentro es hacer 2x más y por z y la función de afuera es hacer el seno de ese resultado. La derivada del seno es coseno de la función de adentro por la derivada de la función de adentro con respecto de ella esta vez. Pensamos entonces en x y en z como constantes. La derivada de 2x es 0 porque x es pensado como constante al derivar con respecto de z. Más z, que sería considerado como constante, sería una constante por y. La derivada de una constante por y con respecto de y es la constante. Entonces esto de aquí me daría menos 4z coseno de 2x, coseno de 2x más y por z.
Entonces, derivando con respecto de x y después con respecto de y y luego con respecto de z, que es lo que me han pedido. Entonces, esta última función lo derivamos con respecto de z. Bueno, aquí tengo producto de dos funciones que... Bueno, primero tengo un menos 4 de la derivada de z multiplicado por el coseno de... Por eso de aquí. Ambas funciones dependen de z. Tengo un producto entonces de funciones que dependen de z. Por la regla del producto, eso, la derivada de la primera función, o sea, la derivada de z con respecto de z, 1. Por la segunda función sin derivar, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor, o sea, la derivada de coseno de toda esa cosa. Ahí tenemos que la derivada del coseno es menos seno de lo de la función de adentro, multiplicado por la derivada de la función de adentro, con respecto de z. La derivada de 2x con respecto de z, 0. Más la derivada de y por z, con respecto de z, eso me da y. Ok, entonces todo aquí lo podemos escribir, voy a poner abajo mejor. Ahí me quedaría menos y por z por el seno de 2x más y por z. Solo para escribirlo de mejor manera, porque lo podría haber dejado ahí nomás. Bueno, entonces esa es la derivada. Que me han pedido. Derivar la función primero dos veces con respecto de x, luego con respecto de y, luego con respecto de z. Todas las funciones envueltas aquí son derivables. Bueno, porque aquí tenemos polinomio y aquí la función seno. Sus derivadas son funciones parecidas o suma de funciones parecidas. Esas funciones están definidas en todos los reales, así que son continuas. Entonces satisfacen todas las condiciones del teorema de Clairaut desde aquí. Entonces aquí, hacer esa derivada parcial, no importa, me daría el mismo resultado, no importa en qué orden lo haga. Podría haber hecho la derivada de f con respecto de z primero, y luego después con respecto de x dos veces, y luego con respecto de y me hubiese dado el mismo resultado. Hubiese podido hacer la derivada de f con respecto de y luego con respecto de x dos veces, y luego con respecto de z, y me hubiese dado el mismo resultado. Entonces aquí el orden no depende o más bien el resultado no depende del orden en el que hemos derivado. Solo depende de haber derivado dos veces con respecto de x, una vez con respecto de y luego una vez con respecto de z. Pero esto porque esta función es como que bien comportada, ¿no? Si tuviese una función que no es tan bien comportada, no necesariamente eso va a pasar. ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo? Disculpa, si puedes ver un ejemplo más. De derivadas parciales. Sí. Claro, o sea, vamos a ver otros ejemplos y ahí también vamos a calcular derivadas parciales. ¿Ok? Y si necesitamos más, vemos más. O así de derivadas parciales de orden superior, así. Sí, de esto. Ok, veamos otro ejemplo entonces. Vamos a usar la misma función, pero vamos a hacer otra derivada. Otra derivada. La derivada con respecto de x una vez, dos veces con respecto de y dos veces con respecto de z.
eh, ya, una vez con respecto de z, solamente así. Esto si la función, vamos a usar la misma función, ¿ok? O usemos algo parecido, mejor coseno. De eso. Algo medio que parecido. Bueno, entonces aquí nos piden derivar esa función con respecto de x primero. Entonces aquí tengo una composición, la función de afuera es el coseno, y la función de adentro es hacer 3x menos y por z. La derivada de la función de afuera, o sea, la derivada de coseno es menos seno. Eso evaluado en la función de adentro, por la regla de la cadena, a esto debemos de multiplicarlo por la derivada de la función de adentro. O sea, la derivada de 3x menos y por z, eso con respecto de x. La derivada de 3x con respecto de x es 3, menos la derivada de y por z, que no depende de x, vale 0. Eso de aquí es menos 3 por el seno de 3x menos y por z. Luego necesito hacer la derivada con respecto de y, ¿no? Me piden eso. Pues tengo que derivar menos 3 por el seno de esa expresión. Ahí tengo una composición. La función de adentro es el seno. La derivada del seno vale coseno. De lo que se tiene, o sea, esto. Por la regla de la cadena, la derivada de la función de adentro con respecto de y. La derivada de 3x, 0. La derivada de menos y por z, como z lo pienso como constante, sería la derivada de una constante por y, eso es la constante. Entonces esto de aquí me da 3z por el coseno de 3x menos y z. Necesito hacer la derivada con respecto de y una vez más. ¿No? Porque me dice ahí 2 veces derivar con respecto de y. Entonces tengo la derivada de 3z por coseno de 3x menos y por z. 3z no depende de y, así que 3z es como constante. Coseno de 3x menos yz, eso sí depende de y ahí tengo una composición. Primero se calcula 3x menos y por z, y de eso se calcula el coseno. Entonces, la función de afuera es ahí el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Esto de la función de adentro, que es 3x menos yz. Por la regla de la cadena, la derivada con respecto de y de la función de adentro. La derivada de 3x, 0, menos la derivada de y por z, z. Bueno, y esto acomodando, entonces sería 3z cuadrado, ¿no? Multiplicado por el seno de 3x menos 10z. De eso hay que hacer la derivada con respecto de z, ¿no? Según eso. Entonces tengo que hacer la derivada de 3 multiplicado por z cuadrado por el seno de esa expresión. Por la regla del producto, esto es la derivada del primer factor, o sea, la derivada de z cuadrado, 2z. Por la segunda función. La segunda función es seno de 3x menos y por z. Más la primera función sin derivar por la derivada del segundo factor. O sea, la derivada de seno de 3x menos y z con respecto de z. Primero tengo que derivar el seno que tiene como derivada coseno. ¿De qué? De la función de adentro. Por la regla de la cadena, la derivada de la función de adentro con respecto de z. La derivada de 3x con respecto de z, 0, menos la derivada de y por z, o sea, pensando en y como constante, sería la derivada de una constante por z, eso me da la constante solamente.
Entonces, finalmente, esta derivada es 3 multiplicado por 2z por el seno de 3x menos y por z. Ahí me quedaría menos y por z al cuadrado por el coseno de 3x menos y z. Con eso se concluiría. ¿Tienen preguntas sobre esto? Ok, bueno, lo que no. Bueno, por lo que pueda aparecer en los ejemplos, vamos a hablar solamente de la definición de ecuaciones diferenciales parciales. A veces algunas derivadas parciales pueden satisfacer ciertas ecuaciones en todos los puntos. Y bueno, y esas ecuaciones pueden representar alguna ley física o algún fenómeno, explicar algún fenómeno en ingeniería o algo así. Pero bueno, una ecuación diferencial parcial es una ecuación donde aparecen las derivadas parciales de una función y esa ecuación se satisface para cualquier punto. Por ejemplo, una ecuación diferencial parcial que es llamada ecuación de Laplace, que dice que para una función u, la segunda, una cierta función u satisface lo siguiente, que la segunda derivada de u con respecto de x 2 veces, más la segunda derivada de u con respecto de y 2 veces, vale 0. Ok. Si nos preguntamos cómo debe ser u para que eso se satisfaga, hay bastantes funciones que satisfacen esta ecuación diferencial parcial. Las funciones que satisfacen eso se llaman funciones armónicas. Okay. Esto solo para ver un ejemplo nada más. No es tanto parte del curso. Pero lo van a ver en ecuaciones diferenciales quizá. Para practicar derivadas parciales, aquí en este ejemplo dice, demuestre que la función u, que es e a la x por el seno de y, es una solución de la ecuación de Laplace. O sea, que esta función satisface esta ecuación diferencial. O sea, que si hallamos la segunda derivada de u con respecto de x y hallamos la segunda derivada de u con respecto de y para esta función, y hago la suma, esa suma me da 0 independientemente del punto. Bueno, entonces solo es comprobar que eso de ahí es verdad. Para eso necesito las segundas derivadas parciales con respecto de x y de y. Entonces, para eso necesito primero las derivadas parciales de esta función. Entonces, derivando e a la x por seno de y con respecto de x, seno de y sería como constante, entonces solo tengo que derivar una constante por e a la x. La derivada de una constante por e a la x es la constante por e a la x. Entonces aquí me daría esto. La segunda derivada de u con respecto de x 2 veces. O sea, tengo que derivar de nuevo esa función con respecto de x. La derivada daría lo mismo, ¿no? También necesito derivar la función u con respecto de y una primera vez. Primero con respecto de y y luego lo voy a hacer la segunda derivada. Entonces aquí me daría la derivada de u con respecto de y. X es pensado como constante, así que e a la x es pensado como constante. Pues sería constante por la derivada de seno de x. Eso vale coseno de y. Voy a derivar de nuevo con respecto de y esa función para obtener la segunda derivada de u con respecto de y.
E a la x es pensado como constante, e a la x también, entonces aquí me quedaría e a la x por la derivada de coseno. La derivada de coseno de y con respecto de y es menos seno de y. Entonces esta función me da menos e a la x por el seno de y. Entonces, ¿qué nos da la suma de esas dos derivadas, segundas derivadas parciales? Veamos. Bueno, la primera derivada, segunda derivada parcial con respecto de x dos veces, me ha dado e a la x por el seno de y. Y la segunda derivada de u con respecto de y me ha dado menos e a la x por el seno de y. Pero eso de aquí es cero. Entonces se satisface la ecuación diferencial, esa ecuación diferencial que es llamada ecuación de Laplace. Ok. Entonces, bueno, esos ejemplos solo son para practicar, ¿no?, de derivadas parciales y ver un poquito de lenguaje de ecuaciones diferenciales también. Casi nada. ¿Tienen preguntas sobre esto? Ok. Bueno, entonces veamos más. Bueno, con eso terminamos la sección de derivadas parciales, pero aún no hemos hablado de la derivada de una función. Entonces, tenemos aún cosas que hacer. Solo hemos visto qué pasaría si el punto varía, si solo hacemos variar la primera variable o bien la segunda variable. Pero si variaría el punto de otras maneras, ¿cómo la función variaría con respecto a la variación del punto? Entonces, antes de llegar a esa parte, vamos a ver primero, vamos a definir la aproximación lineal de una función. Bueno, el objetivo para, como les había comentado, de ver la derivada, o una de los objetivos al ver si una función tiene derivada en un punto x, y, es el siguiente, de alguna manera. Supongamos que la gráfica de la función es algo así. Esa es la gráfica de una función de dos variables. Si tengo un punto A, B, me gustaría saber cómo es más o menos la función alrededor de ese punto, la gráfica de la función. Me gustaría saber si se parece a un plano alrededor de ese punto. Si se parece a un plano, resulta que la ecuación de ese plano va a tener que ser de la siguiente manera. Va a tener que ser z igual a f de AB más un número que aparece ahí por x menos a más otro número que aparece ahí por y menos b. Y se puede ver que los números que tienen que aparecer aquí son justamente las derivadas parciales con respecto de x aquí, y aquí la derivada de f con respecto de y, calculadas en el punto AB, claro, ¿no? Entonces, si existe un plano que mejor se aproxima a la curva, ese plano tiene que tener esta ecuación. ¿Ok? A este plano entonces se lo llama el plano tangente. Plano tangente a la gráfica de la función en el punto
ese punto sería el punto A, B, y la coordenada Z sería F en AB. ¿Ok? Y este plano es el plano que mejor se aproxima a la curva alrededor del punto AB. Entonces, si viésemos de cerca la superficie y el plano tangente serían bien parecidos. Ok. Bueno, entonces, pero ¿cuándo ese plano tangente es de esa manera, de la manera que queremos? Cuando hay un plano que explica bien a la gráfica de la función, a la superficie, alrededor de un punto. Bueno, si la función f tiene derivadas parciales continuas, o sea, si calculo las derivadas de f y sus derivadas parciales son continuas, entonces existe plano tangente y una ecuación del plano tangente. ah, bueno, quería hacer esto. Bueno, una ecuación del plano tangente a la superficie, que es la gráfica de la función, o sea, z igual a f de xy, en el punto x0, y0, z0, o sea, donde z0 es f de x0, y0, se puede calcular de esta manera. Z menos z0, o sea, z0 es f de x0, y0, igual a la derivada parcial de f con respecto de x en ese punto por x menos x0, más la derivada parcial con respecto de y de ese punto por y menos y0. ¿Ok? Veamos un ejemplo de cómo calcular el plano tangente. Aquí me piden determinar el plano tangente al paraboloide elíptico, que es z igual a 2x, que es la gráfica de la función 2x al cuadrado más y al cuadrado. En el punto 1, 1, 3. O sea, cuando x vale 1, y vale 1, el valor de z aquí va a ser 2 por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, 3. ¿No? O sea, 1, 1, 3 es un punto de la gráfica de esta función. Me piden hallar el plano tangente en ese punto. Entonces aquí la función la gráfica de la función, esa superficie es la gráfica de la función f de x y igual a 2x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Para hallar el plano tangente necesito las derivadas parciales de esta función. Entonces necesito la derivada con respecto de x. La derivada de 2x al cuadrado con respecto de x vale 4x, ¿no? Más la derivada de y cuadrado con respecto de x vale 0. Porque y no depende de x, ¿no? Necesito hallar la derivada con respecto de y en el punto xy. La derivada de 2x al cuadrado es 0, ¿no? Porque x no depende de y. Más la derivada de y cuadrado, eso vale 2y. Entonces la derivada vale 2y. Ok. Entonces voy a necesitar también las derivadas parciales en el punto 1, 1, ¿no? Cuando x vale 1 y y vale 1. Necesito la derivada en el punto 1, 1. La derivada con respecto de x, entonces ahí reemplazando, bueno, la derivada con respecto de x es 4x. Haciendo x igual a 1, me daría 4. La derivada con respecto de y en el punto 1, 1, o sea, cuando x vale 1 y y 1, es 2 por el valor de y, o sea, 1. Eso me da 2. La ecuación del plano tangente. La superficie, que es la gráfica de la función f, que es esta superficie. ¿En qué punto? En el punto
1, 1, 3. Según la fórmula, la expresión de ahí arriba, es z menos el valor de z0, o sea, el valor de la función en el punto 1, 1. Eso vale 3. Eso igual a la derivada de f con respecto de x en el punto 1, 1, 4. Esto por x menos x0. El valor de x0 en este caso vale 1, ¿no? Más la derivada de f con respecto de y vale 2 por y menos el valor de y0, en nuestro caso vale 1. Entonces la ecuación del plano tangente es, bueno, aquí lo podemos escribir como z igual a 3 más 4x más 2y menos 4, menos 6 me daría, ¿no? Bueno, entonces ese menos 6 más 3 me va a dar menos 3. Esa sería la ecuación del plano tangente. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre esto? Entonces, veamos más. Bueno, ¿para qué queremos, por ejemplo, en el caso de funciones de una variable, ¿para qué queríamos una recta que mejor se aproxima a la curva? Bueno, entonces, supongamos que tenemos esa es la gráfica de una función. Si en el punto A tengo que recta tangente, o sea, para puntos próximos de A, o sea, por ejemplo, si tomo aquí un punto bien próximo de A, X próximo de A, el valor de la función en ese punto es parecido al valor de la función en la recta tangente. O más bien, el valor de y en la gráfica es parecido al valor de y en la recta tangente. ¿Ok? Y la ecuación de la recta tangente en el punto A, en el caso de una variable, es esta. Y igual a f de A más la derivada de f en A por x menos A. Esa es la ecuación de la recta tangente. Entonces, aquí se puede ver que si quiero hallar el valor de f en x, el valor de f en x para x bien próximo de A, el valor de f de x es bien parecido al valor de el valor de y, reemplazando ese valor de x aquí, en esta ecuación, que es la ecuación de la recta tangente. De ahí se tiene que la función en el punto x, para x bien próximo de A, va a quedar parecido a f de A más la derivada de f en A por x menos A. En el caso de dos variables, ¿qué pasaría? En el caso de dos variables, tenemos la gráfica de la función algo así, digamos. Y tengo un punto AB. Un punto AB. Ok, eso es f de AB. Y supongamos que tiene recta tangente. Perdón, plano tangente. Entonces, si tomo un punto bien próximo del punto AB, un punto XY, donde X es bien próximo de A y también Y es bien próximo de B, entonces la imagen en ese nuevo punto
en la superficie, que estaría aquí, es f de x, y, estaría bien próximo del valor en el plano tangente, el valor de z en el plano tangente. Y la ecuación del plano tangente es z igual a z0, ¿no? Que era f de AB, más la derivada de la función con respecto de x en el punto AB, por x menos a, más la derivada de la función con respecto de y en el punto AB, por y menos b. Entonces se puede ver que el valor de la función en el punto x, y es aproximadamente igual al valor de la función en el punto AB, más la derivada de la función con respecto de x en el punto AB, por x menos a, más la derivada de f con respecto de y en el punto AB, por y menos b. Entonces, la ecuación del plano tangente nos da una aproximación lineal de la función, pero para puntos x, para cuando x está bien próximo de a y bien próximo de b. Ok. Bueno, entonces eso nos da aproximaciones lineales, al igual que lo que la recta tangente hacía para el caso de funciones de una variable. Entonces, a esta expresión que f de AB por más la derivada de f con respecto de x en el punto AB por x menos a y así, es llamada la linealización de f en el punto AB. O sea que pasa lo siguiente, que f de x, y es bien próximo a esta expresión para x y y próximos x próximo de a y próximo de b. ¿Ok? Entonces a esto de aquí se lo llama aproximación lineal. O aproximación del plano tangente de f. En el punto AB. ¿Ok? Entonces esto de aquí nos puede ser útil para aproximar el valor de una función en algunos puntos x y cercanos al punto AB. Ok, bueno, vamos a continuar hablando de esto y de diferenciales más en la próxima clase y vamos a ver ejemplos de cómo nos puede ayudar eso a aproximar ciertas expresiones. Y después de ver diferenciales, vamos a ver cómo es la derivada de una función, porque aún no hemos hablado de la derivada, ¿no? De una función de varias variables. Vamos a ver igual que aparece un vector gradiente que nos ayuda a interpretar las derivadas en cualquier dirección, y también tiene otras propiedades. También tenemos que ver la regla de la cadena, cómo queda la regla de la cadena para funciones de varias variables. Bueno, derivadas implícitas también tenemos que ver. Me imagino que todo eso lo podemos ver la próxima semana. Una semana después me imagino que vamos a ver máximos y mínimos. Y bueno, si todo va bien, entonces ahí terminaríamos esta unidad. Y una semana después vamos a ver integrales. Me imagino que solo va a alcanzar para ver integrales dobles. Y estaba viendo que más o menos nuestra prueba podría ser espero que todo salga como pensamos. Nuestra prueba podría ser el 6 de julio, el segundo parcial. Y en ese caso, el final lo haríamos el 12, y creo que, me imagino que tiene que haber segunda instancia, tendría que ser el 13.